profesor, a continuación vamos a presentar nuestro proyecto número 3, el cual fue caracterización de un ambiente y suelo de un microtúnel, el cual fue construido con malla antiáfidos con una transmisibilidad del 32%. Los integrantes, como puede observar, son Mendoza Barrios Kevin, su servidor Pérez Francisco Axel Reyes y el compañero Vega Durán Jorge Luis. Como mencioné anteriormente, el material que utilizamos para construir el microtúnel fue una malla antiáfidos, la cual es una especie de cobertura utilizada para evitar el paso de insectos en ciertos cultivos. En la parte de microtúnel, estos son utilizados para elevar la temperatura a nivel focalizado de ciertos tipos de cultivo, pues para cumplir con los requerimientos de calor que estos necesitan. Podemos ver en las siguientes imágenes, primero se hizo la instalación de la estructura del microtúnel utilizando varillas y mangueras que fueron utilizadas como estructura de la malla. Posteriormente a esto se hizo la instalación de nuestro prototipo y de los sensores que fueron enterrados a diferentes profundidades dentro de la Tierra. A continuación les mostraremos las gráficas del comportamiento de las temperaturas a lo largo del tiempo de nuestro dispositivo instalado. Como podemos ver, la temperatura base es la que se registró con nuestro sensor integrado, el BME 280, y las demás fueron con los sensores que fueron instalados dentro del suelo. En la gráfica tenemos el comportamiento calculado desde la humedad relativa. Como podemos ver, al inicio de la instalación tuvimos un pequeño error, ya que nuestro sensor se saturó, pero posteriormente a esto, todos los registros fueron con un comportamiento mucho mejor. En esta siguiente gráfica podemos ver la caracterización de los diferentes comportamientos que se pueden obtener dependiendo del tipo de color de malla y del porcentaje de transmisibilidad que haya. Esta comparativa nos puede servir para ver qué tipo de malla nos conviene utilizar en distintos tipos de cultivos. Aquí podemos observar las temperaturas que se alcanzan a lo largo del experimento para el primer caso, que es la temperatura del suelo a 5 centímetros. Podemos observar que diferentes mallas con diferente transmisibilidad obtenemos lecturas distintas. Esto puede deberse al paso de luz que dejan, a la temperatura ambiental que se alcanza dentro del microtúnel y también a los tipos de colores. Recordemos que el color negro tiende a atraer más la radiación y por lo tanto puede funcionar, puede aumentar el efecto invernadero. Podemos observar que todas las temperaturas siguen cierta correspondencia, a pesar de que pues, no son iguales, se comportan de forma muy similar. De igual forma, para 10 centímetros podemos observar que las temperaturas, si bien no son exactamente las mismas, exhiben un comportamiento muy similar. Aquí podemos ver que, a diferencia del primer nivel de suelo, estas temperaturas suelen ser un poco más estables. Es decir, el rango de temperaturas entre los cuales oscilan es menor. En nuestro caso en particular, nosotros decidimos poner un sensor más a 20 centímetros de profundidad. En este caso no pudimos comparar con otros microtúneles, ya que los otros equipos no contaban con este sensor. Nosotros aquí podemos observar que el rango entre los cuales la temperatura oscila, pues se reduce. ¿Qué quiere decir? Que a mayor profundidad, nosotros consideramos que va a haber una temperatura más estable. En esta diapositiva podemos observar el comportamiento del bulbo seco y el del bulbo húmedo en nuestro microtúnel. Aquí cabe resaltar que el bulbo seco fue medido mediante un sensor, sin embargo, el bulbo húmedo fue calculado. Y aquí podemos observar que hay cierta disparidad en todo momento, lo cual indica que los resultados pues, son acertados. Gráfica podemos observar el comportamiento de la temperatura del bulbo seco comparada con la temperatura de punto de rocío, la cual fue calculada. Aquí nosotros podemos observar que, que hay ciertas partes en la gráfica en las cuales se empalman y esto quiere decir que en ese momento hubo condensación. Nosotros presentamos el comportamiento del bulbo seco solo, de forma que sea más fácil la visualización y podamos observar el comportamiento de los datos a lo largo de la semana. Nosotros comparamos la temperatura que alcanzamos dentro del microtúnel, las distintas temperaturas de los sensores a 5, 10 y 20 centímetros y las temperaturas que se registraron al exterior. Aquí nosotros podemos observar que las temperaturas que alcanzamos dentro del microtúnel fueron más altas, esto probablemente a que no había una circulación de aire y que el espacio era muy reducido, aunado al color de la malla. Y como anteriormente mencionamos, podemos observar que a mayor profundidad de los sensores presenta una menor oscilación de temperatura. En la siguiente gráfica podemos
de la temperatura exterior al microtúnel y dentro del microtúnel. Ahí podemos ver dos fenómenos, lo que es el de calentamiento durante el día, que es debido a radiación y que en esa parte pues no escapa tanto el calor y se queda dentro. También otros fenómenos como lo que fue que no hay circulación de aire. Y por la noche tenemos como hay una disminución considerable en lo que es el dentro del microtúnel. Esto se debe debido a pérdidas por calor, por radiación, ya que, por ejemplo, el suelo, los objetos dentro del invernadero están emitiendo radiación hacia el exterior, pero como el cielo puede estar despejado o no despejado, puede no o sí encontrar barreras para que esto siga haciendo más enfriamiento o menos enfriamiento. Entonces, prácticamente sería eso. Las siguientes gráficas, todos tenemos lo que es el comportamiento de lo que es la radiación solar y la temperatura, que podemos ver que está correlacionado una con otra. En esta parte tenemos lo que es la carta ciclométrica a la altura de 2250, que es aquí en Texcoco. Tenemos el comportamiento de lo que es la nube de puntos, que podemos ver que es prácticamente un poco lineal durante lo que son las humedades relativas, ya que, pues, ya que están correlacionadas temperatura humo seco y humedad relativa. Entonces podemos ver ahí un comportamiento más o menos estable, donde podemos fiarnos de los resultados. Anteriores que se presentaron fue prácticamente del microtúnel, pero extra se realizó este trabajo, que fue una pistola que calcula en el momento lo que es el déficit de presión de vapor. Como podemos ver en la imagen, es la pistola que se diseñó y estamos midiendo la temperatura directamente en las hojas. Entonces es déficit de presión de vapor del cultivo. Ahí podemos ver un déficit de presión de vapor de 1.53 kilopascales. El déficit de presión de vapor para el cultivo depende básicamente de dos cosas. La primera es la temperatura que alcanzan las hojas de este cultivo, es decir, la temperatura de nuestro cultivo, y la otra es la humedad relativa. Nosotros aquí podemos ver que conforme vayamos modificando uno u otro, vamos entrando a ciertos rangos de déficit de presión de vapor. Para este caso, nosotros presentamos una tabla, la cual encontramos en la bibliografía, que es referente a los cultivos de cannabis. En este podemos observar que el déficit de presión de vapor ideal se encuentra entre 0.7 y 0 y 1, alrededor de un kilopascal. Es decir, nosotros aquí modificando ciertas condiciones del ambiente, que ese déficit de presión de vapor caiga dentro de lo establecido. La importancia agronómica. El déficit de presión de vapor está directamente correlacionado con la apertura y cierre de los estomas, lo que a su vez está relacionado con lo que es la transpiración en las plantas. Aquí podemos tener varias relaciones. El déficit de presión de vapor, cuando es muy elevado, llega, llega a, llega a provocar que la planta esté perdiendo demasiada agua y por esto se entristezca. Y caso contrario, cuando el déficit de presión de vapor es muy bajo, puede decirse dos cosas. O la temperatura es muy baja o la humedad relativa es muy alta, lo que puede propiciar al aparecimiento de algunas enfermedades. Gracias por su atención.